Como ya hemos leído en Mateo capítulo 25 y en el versículo 14 al versículo 30, el Señor habla acerca de un hombre que dejó sus talentos después de irse lejos a tres hombres en tres capacidades o con tres ah, diferentes cantidad de talentos. Una de las cosas que podemos nosotros entender que Jesús habló acerca de estos talentos para poder ilustrar, esa es la palabra, ilustrar acerca del reino. En el versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. Esto significa que el Señor está ilustrando con esta parábola de los talentos acerca de lo que es el reino. En segundo lugar, lo que podemos entender de forma clara es que hablar de los talentos es hablar simplemente de una forma metafórica. Metafóricamente hablando, lo que estamos diciendo es que un talento realmente era una cierta cantidad de plata, de tal manera que aquellos tres hombres debían negociar con ellos. El Señor realmente no está hablando de la plata, sino que está hablando de algo más y que donde definitivamente nosotros ponemos a la orden del Señor nuestras habilidades para hacer algo, especialmente un trabajo espiritual. Una vez más, hablar de los talentos es hablar de una forma metafórica, la palabra talento, y como miraremos a través de esta parábola para ilustrar lo que es el reino de los cielos. Bien, después de entender esto, una forma sencilla y práctica, hay una pregunta que vamos a contestar o que se va a contestar a través de esta lección. ¿Qué trabajo puedo desarrollar en la iglesia? Esa es la pregunta. Este es un problema muy común en las iglesias locales, que hay hermanos o hermanas que no saben qué es su trabajo. Por eso el título, ¿cuál es mi talento? No saben qué es, para qué son buenos, para qué actividad ellos pueden desarrollar en la iglesia local. Eh, Hay hermanos que preguntan, ¿cómo puedo saber cuál es mi talento? Más de una ocasión, seguramente hemos escuchado esta pregunta en hermanos nuevos o en hermanos ya inclusive de tiempo en la iglesia local. Llevo años de ser miembro y aún no sé para qué soy útil, dicen algunos hermanos, algunas hermanas. ¿Será que Dios no me dio un talento como a los demás? Estas preguntas se hacen muchos hermanos y hermanas. ¿Quién me puede ayudar? Esta es una situación, hermanos y hermanas general, que entre la hermandad seguramente cada uno de nosotros hemos escuchado estas expresiones o estas preguntas. Así que vamos a tratar este tema a la luz de las escrituras. En realidad existen solo dos teorías o respuestas que podemos dar. Recordemos que los temas anteriores, hermanos, van enfocados en ayudar a cada iglesia local, especialmente he estado compartiendo lo que nos ha funcionado en nuestra iglesia local, la cual nos ha llevado no solamente a la organización con ancianos y diáconos, sino también nos ha llevado a organizarnos de una forma muy particular en el trabajo de equipos en las áreas de edificación, áreas de benevolencia y diferentes áreas en la iglesia local. Ahora bien, desde luego hemos dicho que lo que nos ha ayudado es apegarnos a las escrituras y tomar la mejor posición correcta respecto a cada tema. Así es que este tema, ¿cuál es mi talento? ¿Qué trabajo puedo desarrollar en la iglesia? Existen solamente dos teorías o respuestas que podemos dar. La primera de ellas es, todos podemos desarrollar cualquier función. Hay quienes abogan que todos podemos aprender cualquier cosa, podemos, es decir, hacer cualquier trabajo en la iglesia, cualquier función en la iglesia. Pero también miraremos a la luz de escrituras que existe otra teoría donde no todos podemos desarrollar cualquier función
excepto aquella función que se adapte a nuestra capacidad y habilidad. ¿Cuál de estas dos teorías es la correcta? Mis amados hermanos, de esto depende el éxito de cada iglesia. Hemos dicho, ¿de qué cosa? Anteriormente, haciendo un repaso rápidamente. Si el evangelista, en nuestro primer tema que tratamos, sabe y ejecuta bien lo que es la obra del evangelista, todo marchará bien. En nuestra segunda clase miramos la misión de la iglesia. Si la iglesia en general trabaja en conjunción con el evangelista y la iglesia local cumple su trabajo en el área de evangelización, de edificación y de benevolencia, entonces todo marchará bien. En tercer lugar, hemos visto la clase pasada acerca de la membresía en la iglesia. Si cada miembro y cada miembro, hermano, como miembro de la iglesia local, hace su función, trabajando como parte del cuerpo de Cristo y entendimos que lleva a cabo con fidelidad como miembro y entiende bien la palabra miembro de la iglesia, entonces todo marchará bien. Ahora, en cuarto lugar, ahora estamos mirando que si cada hermano y cada hermana entiende cuál es su talento, hablando metafóricamente, en otras palabras, cuál es su función en la iglesia, para qué es bueno, entonces esto llevará al éxito a la iglesia local. El no hacerlo, obviamente, hermanos, nos dará los resultados con el tiempo. Aquí tenemos dos teorías. Una vez más, repitiendo, todos podemos desarrollar cualquier función. En segundo lugar, no todos podemos hacerlo, excepto aquella que se adapte a nuestra capacidad y habilidad. Vamos a mirarlo. ¿Cuál es la correcta? Vamos a mirarlo y confrontar estas dos teorías con las escrituras. En primer lugar, haciendo una revisión a través de la Biblia, yendo hasta el Antiguo Testamento, miramos el plan de trabajo de Moisés para juzgar al pueblo. Recordemos que aquella ocasión, Jetro, el suegro de Moisés, le visitó a Moisés. Moisés estaba juzgando al pueblo todo el día, él solo. Cuando llegamos a Éxodo capítulo 18, versículo 14, dice que viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Verso 19. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Notemos bien verso 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás las cargas de sobre ti y las llevarán ellos contigo. Verso 23, y si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Lo que vemos en este versículo, ahora el versículo 25 dice que escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y lo puso por jefe sobre el pueblo. Esto significa que Dios aceptó la propuesta de Moisés hecha por Jetro a él. Y dice que Dios aceptó esto y escogió Moisés varones de virtud, note bien, y los puso por jefe sobre el pueblo sobre 1000, primer grupo sobre 1000,
otro hombre sobre 100, otro hombre para juzgar sobre un grupo de 50 y otro hombre sobre 10. Y dice el 26, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió a Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Lo que debemos ver claramente aquí, hermanos y hermanas, es que cada hombre que eligió Moisés tenía capacidad y habilidad para juzgar a un determinado número del pueblo de Israel. Notemos bien, un grupo de 1000, otro de 100, otro de 50 y otro solamente de 10. Las verdades que resaltan en la historia de Moisés es que el plan de Dios nunca ha sido lo correcto que un solo hombre haga el trabajo por los demás. En segundo lugar, en los 4 grupos de varones que eligió Moisés, no todos tenían la misma capacidad de poder juzgar. Notemos, 1000, 100, 50 y 10. Estas son las verdades claras que encontramos en estos pasajes bíblicos. Ahora, hemos dicho que estamos confrontando estas dos teorías. Hay quienes dicen que podemos hacer de todo, pero ahora hay quienes han adoptado la teoría encontrada en la palabra de Dios de que no cualquier función o trabajo podemos realizar. Ahora bien, pasamos al Nuevo Testamento y encontramos un ejemplo más, el hombre que repartió sus talentos. En Mateo 25, 14 al 30, tenemos un ejemplo más, versículo 25, a capítulo 25, verso 14, enseguida. En el versículo 15 y versículo 14, 15, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y los entregó a sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme. Ahora, escuche bien esto, hermanos y hermanas. ¿Por qué a cada uno diferente? La respuesta es muy clara en el verso 15. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Recordemos que un talento era igual a 21.600 kilogramos, que era básicamente un talento 6,000 gramos, si no me equivoco, en cuanto a plata, como 20 años de trabajo. Un denario era un trabajo de un día. Entonces, sea la capacidad que haya sido, el talento simplemente era una moneda, era una cierta cantidad de plata. El punto es, hermanos, claro que no todos recibieron la misma cantidad. Entonces leemos hasta el versículo 30 y ya lo hemos leído claramente, nuestro hermano lo leí al principio, donde podemos mirar claramente que Dios pedirá cuentas. Y respecto a una comparación del reino, así es alguien que está trabajando cierta cantidad de plata en aquel tiempo. Muy bien. Lo que resalta en la historia de los talentos es muy simple. La historia tiene que ver con el juicio de Dios sobre los hombres. El reino de los cielos es semejante a. Esa es una de ellas. En segundo lugar, no todos tenemos la misma capacidad. Los 3 siervos recibieron cada uno de acuerdo a su capacidad. Esas son las verdades claras que resaltan en esta parábola. Dios nos pedirá cuentas por lo que recibimos y no hicimos. No hay punto medio, porque el que tiene, él tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ese es el punto en estos versículos. Seguimos pensando en estas dos teorías. ¿Cuál de estas dos teorías es la más apropiada para ponerla en práctica en cuanto a los hermanos que piden saber cuál es mi trabajo en la iglesia local? Así es que vamos adelante investigando más. En la Biblia encontramos la metáfora del cuerpo comparado con la iglesia. En Romanos capítulo 12, verso 3, 4 y 5. El versículo 4 específicamente, hermanos y hermanas, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Note bien eso. Así nosotros, siendo muchos,
Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Los versículos siguientes hablan de ello, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Hay un número de funciones que habla un poquito más adelante. Ahora Pablo en el versículo 8 en adelante deja de introducir las frases con esta palabra, la frase sí, y menciona otras tres actividades que es repartir, presidir y hacer misericordia. Todos los comentaristas dicen que parece que estas últimas tres no son actividades milagrosas o hechas con ayuda sobrenatural, pero el punto siempre, Pablo enseña que los que se ocupan en estas cosas, en estas funciones, se dedique totalmente a ellas, como dice hermano Biel en la página 47, cada uno según la suya. Y ese es el énfasis, hermanos. Cada uno debe de trabajar o debía trabajar en su área. Y es lo que estamos diciendo. Claramente el versículo dice que no todos tienen la misma función y eso es bien importante comprender eso. Porque hemos adoptado a la iglesia en donde yo predico una posición en cuanto a lo que está hablando la Biblia, de que no todos pueden cantar himnos o ser directores de himno. No todos quizás pueden llegar a tener la obra de evangelista, tener la obra del diaconado o la obra del obispado. No todos es posible. Tenemos diferentes funciones, diferentes habilidades, es lo que estamos diciendo en este respecto. Así que las verdades que resaltan en esta verdad metafórica del cuerpo habla de que los miembros de un cuerpo no tienen la misma función. En segundo lugar, está hablando que cada miembro está designado para un trabajo específico. Y en tercer lugar, la medida de fe que Dios repartió a cada uno pone el límite para pensar más allá de su propia función por la medida que recibió. Ese es el contexto. Cada uno piense de sí con cordura, de sí mismo. Seguimos pensando cuáles de estas dos teorías será la mejor. Quiero hacer un paréntesis, mis amados hermanos, y con todo respeto a todos mis hermanos que predican el Evangelio. Digo esto porque si nosotros adoptamos la primera teoría de que cualquier función puedes adoptar, el evangelista o el predicador no tiene mucho trabajo. Simplemente le puede decir a cada mi hermano, hermana, ocúpese donde usted guste, no hay problema, todos podemos hacer cualquier cosa. Pero si adoptamos la segunda teoría, la cual estamos mirando que se adapta más a las escrituras, entonces tenemos trabajo que hacer, los evangelistas, los predicadores. Tenemos que guiar a los hermanos y hermanas a encontrar su verdadera habilidad o área o función, o como hemos dicho, cuál es mi talento, de una forma metafórica. Tendríamos que hacer eso, tendremos que ayudarles. Ahora, siguiendo adelante, una vez más, en 1 Corintios capítulo 14, verso 15 adelante, una vez más habla de una forma metafórica de la iglesia local en Corinto y que cada miembro tiene una función. Ahora, veamos esto, noteamos esto. Muchas veces el punto de 1 Corintios capítulo 12, el punto general es que había desórdenes, porque había hermanos que estaban usurpando lugares de otros. Por ejemplo, había un desorden en cuanto al uso de las lenguas. Y esto lo llevó Pablo a escribir el capítulo 12 para explicar que los miembros tenían que estar conformes en su propia función. De otra manera serían miembros inconformes. Tal es la forma metafórica la cual explica el apóstol Pablo en el versículo 15 del capítulo 12 de 1 Corintios acerca del pie. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. La pregunta es, ¿por eso no será del cuerpo? Claro que sigue siendo del cuerpo, pero es un pie inconforme, inconforme. Verso 16. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Sigue siendo del cuerpo, pero es una oreja inconforme.
Y esto es lo que Pablo está transmitiendo. La oreja sigue siendo parte del cuerpo, aunque quiera ser ojo. Imaginemos la oreja usando el lenguaje de la prosopopeya, la oreja y conforme hablando, diciendo, yo quiero ser ojo, porque el ojo todo el mundo lo ve y está mirando a todo enfrente, y yo la oreja estoy acá a un lado, y aún el pelo, el cabello me está tapando, nadie me ve, yo no quiero ser oreja, yo quiero ser ojo. Así es que yo no soy del cuerpo, sigue siendo del cuerpo, pero hemos dicho, es una oreja inconforme. Dios quiere, la lección clara es que cada miembro trabaje en su área en una forma de conformidad y de tranquilidad. Así que si todo el verso 17, todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Esa verdad se revela en una forma metafórica aquí. Hermanos, no todos podemos tener la misma función, ese es el punto. Y sigue hablando el versículo 18 hasta el versículo 20 hasta el versículo 20. Así que el contexto nos dice sobre la inconformidad de estos miembros. Es decir, en el capítulo 14, pasando al capítulo 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ese era el punto de Pablo. En realidad, la profecía edificaba. También edificaban las lenguas, pero siempre y cuando se interpretaran según los últimos versículos, capítulo 14. Y dice el verso 12, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, porque no se estaban interpretando, ese era el punto. Ahora, siguiendo, llegando al versículo 5 del capítulo 14, dice Pablo, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Note bien, hermano, la ironía que Pablo está usando. Pablo ya había dicho que si todos entraban y todos hablaban en lengua, ¿no van a decir que estáis locos? Ahora dice Pablo, ¿cómo es que dice en el 14, verso 5 de 1 Corintios? Quisiera que todos hablasen lenguas. Pablo está hablando de una forma irónica. Pablo no quiere eso, pero en realidad si lo quisiera sería para que ellos estuvieran contentos, pero no ese es el punto. Dice Pablo, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, escuche bien esto, que las interpreta para que la iglesia reciba edificación. Ese era el punto de Pablo. Así que siguiendo adelante, cuando Pablo pone unas preguntas retóricas que se contestan a sí misma en el capítulo 12, primero a los Corintios, versículo 28 al 30, hermanos, tienen respuestas muy claras y obvias. Dice el 28, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Verso 29, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Todos maestros? Claro que no. ¿Hacen todos milagros? La respuesta sigue siendo no. ¿Tienen todos don de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? Claro que no. Por eso, mis amados, estamos diciendo que debemos de nosotros adoptar la teoría más segura y correcta en la congregación. Hemos visto claramente y hablando claramente de que no todos tienen habilidad para ser directores de himnos. No todos tienen habilidad para ser maestros. No todos tienen habilidad para ser evangelistas o predicadores. Cada uno debemos buscar nuestra área donde mejor se acomode a nuestras capacidades y desarrollar esas habilidades que Dios nos ha dado. Por ello es que Pablo dice en una forma retórica, todos son apóstoles, no todos son apóstoles. La verdad de estos miembros en el cuerpo se identifica en una forma muy clara en esta parte de la Biblia. ¿Cuáles son esas verdades claras? Primero, número uno, su inconformidad era el querer hablar en lenguas cuando en realidad habían recibido otro don diferente. El problema era que el querer todos hacer la misma cosa, aunque no hubiera edificación. Ese era el problema general. Y en tercer lugar, ellos debían saber que el cuerpo se forma de diferentes miembros con diferente función. Y eso era algo muy claro que Pablo estaba transmitiendo a la iglesia
en Corinto. Seguimos pensando, ¿cuáles de estas dos teorías son las que mejores se acomodan a las palabras de Dios? ¿Que todos podemos hacer cualquier cosa, función, o no todos? ¿Cuál de ellas es la más correcta? Bueno, podemos aplicar tres principios bíblicos aquí, hermanos. En primer lugar, asegurarnos de lo que hacemos en la iglesia realmente edifique. En una ocasión, mientras que jóvenes de nuestra congregación trabajaban en encontrar, diríamos metafóricamente, su talento, su lugar de trabajo, un joven dijo, hermano, ¿cómo puedo saber y estar seguro de que he encontrado mi talento? O el trabajo que Dios me ha designado mejor que se acomoda a mi habilidad o capacidad en esta iglesia local. Bueno, hay algunos principios y de estos precisamente estamos hablando ahora. En primer lugar, ese principio es que lo que hagamos en la iglesia realmente debe edificar, que es un principio que estaban pasando por alto los hermanos en Corinto. Realmente edifique. En segundo lugar, bueno, Pablo dijo, 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y consolación. Note bien cuántas veces habla la palabra edificación en el capítulo 14. Verso 5, para que la iglesia reciba edificación. Verso 12, 1 Corintios 14:12, para edificación de la iglesia. Versículo 17, dice, pero otro no es edificado. ¿Cuántas veces se repite esta palabra? Y es que el problema es que la iglesia no se estaba edificando. 14:26, hágase todo para edificación. El segundo principio, mis amados hermanos, que cada uno debemos buscar tener, si es que hemos encontrado nuestro talento, hablando metafóricamente, es asegurarnos de que lo que hacemos nos hace feliz, nos satisface, que estemos contentos con eso. Recuerde a los miembros inconformes. Recuerde a los miembros inconformes. En el 1 Corintios 12, 15 y 16, recuerda el pie y la oreja. Bueno, ellos decían, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será el cuerpo, seguía siendo parte del cuerpo. Así que el versículo 16, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, sigue siendo del cuerpo, pero sigue siendo una oreja inconforme. Este principio bíblico nos dice que debemos estar satisfechos, felices con el trabajo que estamos realizando. Y en tercer lugar, debemos asegurarnos que tenemos un espíritu de unidad y que juntos podemos edificar la iglesia del Señor. Un espíritu de unidad, no de división. Recuerde esto. 1 Corintios 12, versículo 21 y versículo 22. Note bien el verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. De eso, un espíritu de unidad. Un espíritu de unidad significa haber entendido que somos como un cuerpo en la iglesia y que cada uno somos como un miembro de ese cuerpo con una función específica. Juntos formamos el cuerpo de Cristo, un espíritu de unidad. 1 Corintios 12:18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. En el 12:25 al 27 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Recuerda, hermanos, tres principios para poder encontrar dónde está nuestro talento. Es decir, mi función, mi habilidad. Rápidamente quiero hacer una aplicación aquí. Puede ser alguien que realmente esté edificando, tiene el requisito número 1, pero realmente no se satisface, no es feliz con lo que hace. Hermanos, no debemos hacerlo. No debemos hacer eso.
Hay doctores que simplemente se mueren sus pacientes porque no era el oficio que ellos querían. Arquitectos que los edificios se caen, no era lo que ellos querían. Debemos estar conformes, ese es el principio bíblico. Y debemos asegurarnos que tenemos un espíritu de unidad. No somos suficientes cada uno, sino con la ayuda de los demás podemos nosotros hacer el trabajo. Ojalá que estos buenos principios puedan ayudarnos a encontrar un área de trabajo en nuestra congregación. Hagamos una aplicación final ya para terminar. Si aún no encuentras tu lugar de trabajo en la iglesia, entonces empieza a ocuparte en algo de los lugares de trabajo de la congregación donde ahora eres parte. Busca un lugar donde mejor se acomode a tus habilidades. Asegúrate de poner en práctica estos tres principios de las escrituras al buscar tu lugar. En tercer lugar, llénate de humildad en la búsqueda de tu lugar de trabajo. Permite ser ayudado o ayudada, sea por el evangelista, algún anciano o algún hermano de experiencia capacitado para ello. Y que Dios nos ayude, hermanos, hermanas, a encontrar nuestro talento. Hablando metafóricamente, cuáles son nuestras habilidades, para qué somos buenos y honrar al Señor en la iglesia local donde cada uno de nosotros somos miembros. Muchas gracias.